Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Hola, mi Cam, ¿cómo estás? Gaby de Gab, muy bien. Cam ¿Y de tú? Cam, how are you? Fine, thank you. Güey, And esto you? se convirtió en el TikTok de Hobby You. I have a pencil. ¿No has visto ese TikTok? Es de mis No, ¿cuál? Ay, no puedo decir TikTok. El que sale, el de Jenny y María Guadalupe. Dice, hello, what's your name? My name is Jenny, and you? María Guadalupe. Y así. No. No sé. Estamos en diferentes lugares del algoritmo en TikTok. Verdaderamente, nunca ves las cosas que veo yo. Bueno, este No, es viejo, este ya ni siquiera es como que que ya a nadie le sale. Ya no es relevante. No, mi TikTok está lleno de comida deliciosa y gente como que romantizando el hacer comida. Súper. Ya sabes, que se oye cómo está con la tabla y así. Pero esto que dijiste, yo más bien estaba pensando en las grabaciones que llevaban las maestras de inglés. ¿Ves que en nuestra época llevaban una grabadora cargando a todos lados las teachers? Ya, sí. Con, las que con sus cassettes o sus CDs, ajá. pero que normalmente traían cassettes y era así de, ponían el play y I can play the piano. Do you can play the piano? Mary can play the piano. Y había unos que eran de unos libros de inglés que yo odiaba, que eran de Leslie Lamb and Willie Wolf. Y eran la historia, no sé por qué, no me acuerdo de muchas cosas de mi primaria, de mi vida. Tengo mala memoria, de hecho. Pero las historias de Leslie Lamb y Willie Wolf están grabadas en mi mente como si fuera cincel y piedra. ¿Por qué? No sé, pero yo creo que por lo extraño que me parecían y porque me divertía mucho, por lo ridículo que era, y así de, I'm Leslie Lamb, and I am Willie Wolf. No sé qué era gente. O sea... No. Leslie Lamb era un corderito y era Willie Wolf, y entonces era como que un cordero y un lobo que eran como amigos. Leslie Lamb, Willie, don't eat me, Willie. Era horrible. Bueno, pero no. Y entonces hacían cosas. No es Como, el tema como de hoy, tocar el las piano. clases de inglés, ¿sí? Curiosamente no es el tema de hoy. No, hoy no íbamos a hablar de las clases de inglés y de Willie Wolf y de Leslie Lamb, aunque si alguien lo recuerda y por algún motivo nos está escuchando y está en alguna red social, por favor, díganme que no estoy loco y que también recuerdan a Leslie Lamb y a Willie Pero Wolf, es que esto por ya favor. está más oscuro que cuando yo les pedí que si se acordaban de No Poigonta. Y alguien sí me lo mandó, ¿eh? Sí me lo mandaron al Instagram. Muy vicioso a los Saludos a visitantes Andy, de por cierto. museos. ¿Ah? Saludos a Andy, por cierto, que creo que fue quien te lo mandó, que es mi maestra de crochet. Andy. Ah, puede ser, ¿eh? Puede ser, Sí. puede ser. Pero sí, Sí, Andrea. los visitantes de museos, lo mejor del mundo. Del mundo. Sí lo son. Y si alguien recuerda como yo las historias de Leslie Lamb y Willie Wolf, por favor, manden un mensaje en cualquier red social. Cuando sea que estén escuchando esto, de verdad lo apreciaré mucho. Quiero saber que no estoy solo. Es que Pero también, bueno, ¿cuál era el tema de hoy, ¿qué Gab? libro te ponían a ti en la primaria, güey? ¿Quién sabe? No tengo idea. Eran de estos libros de inglés, seguro de estos carísimos de París, de escuela privada, Eran bien caros, ya ¿no? sabes. Eran bien caros, sí. Con sus- Y yo no aprendí De lo que inglés de recuerdo ahí, yo también, aprendí inglés viendo películas y oyendo música. sí, yo tampoco creo haber aprendido mucho inglés en esos libros. Mm. Solo me burlaba mucho de Leslie Lamb y Willie Wolf, que podían tocar el piano. Es un ñoño, güey. Porque aparte, a ver, un lobo tocando el piano, Con sus garritas, güey. con sus garritas, no se A puede. huevo, con sus Y garritas. un cordero menos tiene esas cosas. No se puede. Y era ridículo. Y se prestaban lápices y tocaban el piano. Es lo que recuerdo. Pero era imposible que lo hicieran porque no tienen pulgares y mucho menos dedos para tocar el piano. Súper ñoño, Bueno, pero...
Pero ¿cuál era el tema de hoy, Gab? Pues es que claramente Porque este es el un tema podcast está de difuso, museos. claramente el tema está difuso. O sea, tú tenías, cuando nos sentamos ahí con una pixita Ajá. a planear el podcast, tú Ujú. tenías estas preguntas deep, fundamentales de lo humano, del ser, del arte, que tenías Claro. ganas de explorar en un episodio del podcast. Y entonces Qué bueno. le puse yo, Ajá. ahí yo al Excel, porque verdaderamente está el Excel de la planeación, ahí le puse que el tema iba a ser ¿por qué exponemos arte? Pero ¿Tan ahí profundo? dentro hay muchas como preguntas deep, preguntas del fondo del ser, que vamos a intentar responder. Porque somos personas súper deep. Bueno, es que de la última vez que hablamos, Super ¿sabes? deep. Súper deep. O sea, somos súper cremosos y vamos bien con Con nachos, papitas. con tostilocos. Con nachos. Un poquito, creo que tiene que ver, está Ujú. relacionado con el episodio pasado o anterior, no me acuerdo, pero bueno, cuando el segundo en el que vino Bernardo Senga, donde Ujú. platicamos así, digamos, no tan a profundidad, pero sí sobre este impulso humano de guardar cosas, ¿no? De Que coleccionar. hablábamos esto de los coleccionistas. Ujú, ujú. Ajá. Entonces, está relacionado, aunque es diferente, este impulso de buscar lo bello y luego atesorarlo, conservarlo y mostrarlo, ¿no? Claro, porque en ese episodio, pues platicamos de este impulso humano, muy humano, de coleccionar cosas Ujú, y de tener, pues, de alguna forma posesión de algo que consideras valioso. ujú. Y llamémoslo así porque ni siquiera tenemos que decir bello, porque podríamos meternos en temas, Pues ¿no? sí, pero Valioso, de algún modo los para temas ti del y que tenga arte sí, significado. ahora se ha ampliado, digamos, no necesariamente tiene que ser la búsqueda de lo bello, pero en algún momento de la historia, durante un buen tramo de la historia, sí fue tal cual la búsqueda de lo bello. O sea, hay diferentes definiciones de lo bello, eso también es otra cosa. Y los estándares de belleza y tal han cambiado conforme cambia el tiempo, cambian las sociedades y todo esto, pero sí es una búsqueda de lo bello. Sí, que aquí podríamos meternos ya hasta terrenos filosóficos, ¿no? Ujú. ¿Quién era Aristóteles? De esta parte de lo bello y lo necesario. Ajá, ajá, y luego Y que creo lo que... bello en relación con la naturaleza, ¿no? Ujú. Em, ¿Cómo se llama? Poiesis o quién sabe cómo se llama. Ahí sí fui a mi clase de filosofía. Como lo poético y lo bello relacionado con la naturaleza más bien, ¿no? O sea, como Ajá. con el exterior de lo humano, con los estímulos exteriores de la mente de los humanos. Y que podríamos tomar en cuenta, ok, todo eso y todas las percepciones de belleza que puede haber desde el punto de vista estético, nada más, o filosófico, o estético filosófico, Ujú, o lo que sea, pero el chiste es que un coleccionista, por algún motivo, decide guardar eso, decide tener y catalogarlo, ujú. y ordenarlo y desordenarlo para poder volverlo a ordenar. Eh, en algunos casos, ¿no? Que es también parte de las colecciones. Pero hoy la idea era, y un poco las preguntas que tuvimos esa tarde que estábamos platicando de los temas posibles para esta temporada, era, ok, está la parte del coleccionista y eso pues tiene todo un episodio, ¿no? Pero Ujú, está el otro lado de por qué expongo. No tanto por qué colecciono o por qué aprecio esto o lo otro, ujú, ajá, sino por qué creo que lo que hago es suficiente, es necesario que lo vea alguien más. Porque yo puedo hacer algo muy bello y ya lo hice y lo aprecio y está padre, pero no. Queremos colgarlo en algún lugar para que lo vean todos. sí.
Y ese es el tema que a mí que yo te platicaba, que a mí me llama la atención. Y hablando de los museos, pues hay museos en los que podemos recorrer para conocer la historia de la humanidad en diferentes cosas y del arte, pero lo que estamos viendo son, pues, pues sí, piezas que se decidió exponer por algún u otro motivo, Ujú. por su valor histórico, por su lo que sea. Un Por cierto, artista, paréntesis, hace poquito ajá, fui a antropología, bueno, he ido muchas veces en la vida, ¿no? ajá, Entonces esta fue una de tantas que fui al Museo de Antropología y es que me acordé así el último episodio de la tercera temporada hablamos de pintura de castas, de Sor Juana, de arte virreinal, ajá. de Xipetotec, y todos estaban en esa exposición que fui a ver al Museo de Antropología. Era una exposición que se llama algo así como Grandeza de México, era así como una cosa revisionista de la historia desde, como pues desde el pasado prehispánico hasta... Incluso me mandaste una imagen de Xipetotec, me acuerdo. Sí, tenían varios Chipetotec ahí Sí, y tenían la Sor Juana famosa, el cuadro grandote de la Sor Juana famosa con el medallón y tal, la este, del billete. la del billete. em, y la verdad no sé hasta cuándo está esta exposición, creo que ya tiene muchos meses. Me dio un poco la impresión de que ahora que hay tanto gringo y tanto extranjero en México, esta era como una exposición un poco revisionista para explicar la historia de México a extranjeros a través de piezas bastante destacadas, algunas bastante buenas, ¿eh? Ajá. Pero sí, siento que Sí, sí. pero es como. Pero a ver, esto que tú dices, una exposición bastante revisionista, es un poco como cuando nuestras mamás van a recibir invitados o las abuelas y dicen, saca la loza buena, Ándale, ¿no? ándale. Un poco Saca los eso, buenos toppers como mexicas. sacas la buena loza, sacas esas piezas que normalmente no tienes en la casa, pero expuestas porque se pueden romper, Ujú. pero que como van a venir visitas, sacas eso, ¿no? Sí, y sí, sí, sí. Y porque además muchas piezas eran de diferentes museos, o sea, muchas son del Museo de Antropología, obviamente, casi todas las prehispánicas, pero algunas ya virreinales son del Castillo de Chapultepec, por ejemplo, o de otros, ¿no? Porque es el de historia y el tal y así, ¿no? O del, ¿cómo se llama? Del Museo del Carmen, o algunos que son ya más virreinales del Museo del Virreinato. Ese museo, cómo me gusta a mí el Museo del Virreinato. Luego hablemos de eso, pero muy Ok. vicioso. En fin, este, y sentí, o sea, esto creo que puede ejemplificar bien un poco tu duda, ¿no? El arte, bueno, en este caso es más histórico, pero hablando de por qué exponemos, por qué esto es Ujú. importante, por qué es importante que esté ahí en antropología. Sí, no solo que exista, sino ponerlo en un lugar para que se vea. Sí. En esto es estricta y directamente un esfuerzo de comunicación, en este caso específico, ¿no? O sea, sí se trata de que tú le des un mensaje y por eso te digo que me parecía que a lo mejor este mensaje no necesariamente era para mexicanos, porque supongo, asumo que como mexicanos muchos hemos visto estas obras en algún lado antes, que no es algo como que que no sería indispensable hacer este tipo de exposición para alguien que le interesa, sabes, la historia, la arqueología y el arte de México, porque lo habrás visto, ¿no? Pero sí es algo como para explicarle a alguien más, a alguien que no tiene el contexto, please, de ser mexicano, de Ajá, dónde venimos, ¿no? Entonces, en claro. este sentido, exponer es explicar, pero no es lo único que se hace. Además, esto ya estamos hablando de una cosa súper institucional. O sea, 100% y absolutamente institucional. Y no es así el impulso Que, normal de los humanos, que ¿no? justo esa es una vertiente, ¿no? ¿Por qué un museo expone o una institución expone a través de Ujú, museos? Esa es ujú, una. ujú.
eh, para hablar, para cuestiones identitarias y hablar del patrimonio, que ya hemos hablado de eso, que vamos a llamarle herencia, Sí. de Y nuevo. justo, Me y encantan justo esas discusiones. en ese Ajá, episodio, es que nunca lo mencionamos aquí ya en los capítulos que llevamos, ¿no? Pero en el Inter, entre una temporada y otra, claro. nos invitaron al podcast de La Libreta Negra, saludos a ellos. Sí, saludos. Estuvo bien divertido. Omar y Wendy, y con ellos platicamos un poco de esto y hablamos de que evidentemente si las cosas te las muestran desde la institución tiene un discurso que dar. A esto me refiero con Ujú. que es un esfuerzo claro comunicativo. En este caso, pues, ¿qué es lo que el museo más grande de México, el que recibe más visitantes, el, digamos, más poderoso discursivamente y tal, muestra en esta exposición? Pues ese es un esfuerzo y un discurso claros, ¿no? Esto es lo relevante de Sí. México, grandeza de México. Este, No solo está en el billete, está aquí. Míralo enfrente y exit through the gift Sí, shop, tal dirían. y hay una tiendita I, en cuanto sí, sales sí. de esa exposición, porque además está en I esta can play the parte piano. Ajá. está en esta parte del museo que no entras, o sea, cuando entras a antropología hay como, está la tienda de regalos a la izquierda y luego está esta zona donde están las exposiciones temporales que son de entrada libre, antes de que entres a la parte grande de la explanada con el paraguas y esto que es como lo más fotografiado quizá del museo, ¿no? Entonces, ni siquiera tienes que pagar para entrar a esta exposición ni nada, ¿no? Con lo Ujú. cual, tú puedes deducir cuáles son las intenciones comunicativas de esto. Pero también cuando estábamos platicando, me decías, es que es como, por ejemplo, ¿por qué los papás agarran los dibujos de sus niños del kinder y los ponen en el refri? O sea, Sí, que bueno, ahí explicando un poco lo que discutía, lo que platicábamos ese día, ujú, es que me llama mucho la atención que, pues cuando somos pequeños, estamos en preescolar, hacemos un dibujo y nuestros papás lo ponen en el refri, ¿no? Lo pegan con imanes en el refrigerador ujú, y esa podría ser nuestra primera exposición. ujú, ujú, O la maestra lo pone en el periódico mural o en algún corcho en el salón y entonces mi dibujo está ahí ujú, y, y de algún modo está siendo reconocido, algo que yo hice, está, yo lo plasmé en algo, yo lo hice y está en otro lado y la gente lo está viendo y está comentándolo. Y creo que eso, en la naturaleza humana, puede llegar a ser tan poderoso que puede llegarnos a hacer creer que podemos ser artistas. claro, pero no, claro, claro, es que sí, ese es el impulso, ese es Ajá. el yo tengo algo que decir, pero no solo tengo algo que decir, sino yo creo que esto que yo digo es algo con lo que la gente puede entender. A lo mejor, evidentemente, cuando eres niño no piensas esto, ¿no? Solo dibujas, la relación, ahí lo importante es que tú estás buscando que tus papás reconozcan lo que hiciste, Y reconozcan un ahí creo que es esfuerzo una artístico. cosa, y ahí creo que es algo interesante lo que pasa, no digo que en todos los casos, pero haces un dibujo y lo exponen, ¿no? Lo pegan en el refri, lo pegan en algún corcho, tu maestra, y es que bonito eh, paisaje con un sol con ojos hiciste, ¿no? Y el arbolito Ujú, está hermoso, muy bien. Eh, el siguiente dibujo que haces, pues esperas que tenga el mismo poder. sí. ¿Qué pasa si no? ¿Me explico? O sea, tú esperas que entonces cualquier dibujo que hagas pues va a estar en el refri. Y el tema es que pues hay espacio, o sea, incluso en el refrigerador o en el corcho de la maestra, hay un espacio limitado y no todo lo que hagas va a poder estar ahí. Ujú, Que creo que también es un buen aprendizaje que podemos llevarnos del preescolar, ujú. porque no es como, o sea, me podría frustrar si no pegan mi dibujo en el corcho o en el refrigerador, o no. Pero está este impulso de
vi que me reconocieron por algo que hice, entonces lo voy a seguir haciendo para que me sigan reconociendo y obtener el mismo reconocimiento, pues te topas con un límite. Tendrías que mejorar tus dibujos y tendrían que establecer algunos criterios para que tu dibujo llegue a ese refrigerador Ujú, o no llegue ujú. a ese refrigerador. Estás entrando directo, exacto, al gran tema, ¿sí? Los artistas hacen las cosas porque buscan un reconocimiento. No solo un reconocimiento, digamos, premio, digamos, estrellita, no. Un reconocimiento en plan, me reconozco, sí, también. O sea, por, Un poco, por sí, eso digo ¿no? no Bueno, para los que, únicamente. para que los que solo nos están oyendo, le hice mano así como de más o menos puede ser también. No, sí es, sí es. Pero no únicamente, o no al menos de la mayor parte de los artistas que yo he conocido. Por supuesto que hay quienes solo buscan el reconocimiento, ¿no? Pero en general, Y la beca que viene y con la él. beca que viene con él. Pero igualmente, como tú dices, hay criterios en los que ciertas cosas entran porque son mejores y otros porque pues no, el espacio es finito y hay mucha gente produciendo cosas y entonces ahí, aparte del Ajá. impulso de quiero que me reconozcan, quiero la estrellita, eh, es pues entonces, ¿qué tienes que decir? ¿Sabes? ¿Qué tan relevante es lo que tú estás planteando en pues ya aterrizándolo, pues en México, en un entorno internacional, en un mercado del arte, en un ecosistema de galerías, museos, exposiciones, bla, bla, bla. Con mucha gente diciendo muchas cosas, ¿no? Yo podría pensar que cualquier dibujo que yo haga va a tener un lugar en el refrigerador, en el corcho de la maestra, o en una galería, o en lo que sea. Ujú, Pero vamos a pensar que hay ciertos parámetros, y voy a ir aprendiendo eso conforme crezca. Va a haber ujú, parámetros de lo que se puede, de lo que vale la pena ser expuesto y lo que no. Pero esta línea creo que es bastante difusa. O sea, ujú. podría parecer obvio, pero realmente no. Creo que es bastante difuso y más cuando hablamos, por ejemplo, en términos educativos y en qué Ajá. tipo de exposición y qué y dónde. Yo he visto, por ejemplo, no tanto en cuestiones plásticas, ahí no tengo tanta experiencia, pero si cualquiera que haya ido a la universidad, por ejemplo, está la típica exposición de los talleres artísticos. Y bueno, pasa Ajá, en las tú eras el escuelas. encargado en la Ibero y yo tomaba los talleres artísticos. Yo llegué a ser Algunos encargado de, aquí. justo, yo llegué a ser, pues, no encargado, yo era híjole, voy a hacer el chiste de tío, me lo voy a permitir, ¿ok? A Era el ver. asesor de talleres artísticos Te lo permites porque tú ya eres tío, yo no soy tía de nadie. y era el asesor de asesora esto, asesora al otro, ja, 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 chiste de tío graduado, yeah, ok, wow, ok, soy un señor, bien, entonces, You are. entonces, bueno, y en esa época, pues estabas en un taller artístico y todo taller artístico termina con una exposición. Y esa Sí. exposición es una exposición de, pues, en teoría, de una muestra de los resultados del taller. Pero Perfecto. fíjate que En ese contexto, inclusive para estas exposiciones, el ajá, maestro, bueno, en este caso específico, el que nos daba a nosotros el taller, César Galindo, saludos a él si nos escucha, gran tipo. saludos. Este, él no escogía, él nos decía, ustedes, digamos, ustedes hagan su curaduría personal de lo que ustedes consideran que fue lo mejor que hicieron todo este semestre, ¿no? Y porque, pues, evidentemente no todo, nosotros mismos no todo considerábamos que tuviera la calidad, entre comillas, de ser presentado en un, como sea, no ante el mundo, pues, si quieres, ante el pasillo de la cafetería donde pasaba la gente de la universidad. Pero, pero tú mismo sabes que hay ciertas cosas de lo que tú hiciste que están mejores que otras. Totalmente. Y ahí podemos hablar de un resultado tangible, plástico, específico de... Y es una muestra y es en un espacio educativo y creo que justo estos espacios formativos sirven para ir calando ese tipo de criterios. De Ujú. esto
lo expuse, no, pero pues es un ambiente de aprendizaje en el que se entiende que todo lo que se está exponiendo es de personas que están aprendiendo a. Sí. Y se está mostrando un avance de un taller, no es una exposición en una galería reconocida de ningún tipo. Ujú. Vaya, los dibujos no están a la venta. Sin embargo, hay un criterio y tú piensas, a ver, lo que voy a exponer es esto porque es lo mejor. Esto es lo que demuestra de mejor manera mi trabajo, ¿no? Ujú, ujú. Técnico, o de lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que yo he notado, porque he trabajado en ese tipo de talleres sí, tal cual, en difusión cultural universitaria. Ujú. De pronto uno se topa con, por ejemplo, y pasaba mucho en teatro. Y no me voy a meter en polémica, ya vi tu cara, pero... pero Es pasaba, que por la ejemplo... gente de teatro son bien intensos, güey. Es que Bien intensos. teatro, no, espérame, teatro y danza. O sea, de pronto es como... Pero hay menos gente en danza, siempre hay más gente en teatro. Ya no tanto, ¿eh? Pero bueno, el chiste es Estabas que en teatro, ¿no? de repente, y no, pero lo veo tanto en teatro como en danza y lo sigo viendo. De pronto es como, ves así a los cuates haciendo un performance, pero es así como que caminando y no sé, te voy a inventar algo totalmente inventado y haciendo, no sé, como gallos, así. Por la universidad. Y van todos los haciendo... Y tú dices, ok, esa es su exposición. Y tú dices, no dijo nada, no me dijo nada, creo que no dijo nada nadie. Y es, no, pero tú no sabes todo el trabajo interno que llevaron. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y eso por qué me lo tenía que chutar yo? ¿A Esto cuántas era otra de exposiciones? las... Y perdón, nada más para terminar mi punto, porque creo que Ajá, ajá. es parte del rant que yo traigo y que justo quería platicar contigo y que surgió ese día de las pizzas. ¿Cuántas expresiones artísticas, exposiciones y cosas vemos que son algo de todo un proceso interno que vive el artista, Ujú. que el resultado, o sea, lo que vemos es algo que no nos dice nada a nosotros, pero que le dijo todo, pero es resultado de un proceso del artista y que le dijo todo al artista. Pero que el objeto no comunica ni madres. O Ujú. sea, tú ves una raya pintada en una pared y una vomitada. Y por hablar de cualquier cosa, ¿no? Y entonces es, no, pero lo que no sabes es que el artista perdió a su abuela y esa vomitada es del último caldito que le preparó. Y ese último caldito. Y podría haber una cosa enorme, pero no comunica nada. Y claro que pudo haber todo un sufrimiento y un proceso muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué exponer eso? Esa es mi duda. O sea, y es duda real. Ni siquiera es como, es duda real. ¿Por qué eso vale la pena que lo vea el mundo? Si es un Es que proceso tan interno tuyo. eso es parte de lo que estaba tratando de poner como en perspectiva, ¿no? Cuando los artistas, no solo los artistas, todos, cuando hacemos algo, cuando escribes algo, cuando pintas algo, este, cuando plasmas en algún medio o algún pensamiento tuyo, sí estás, digamos, en general el proceso siempre implica una exploración interna Ujú. y, y la capacidad de transmitirlo a través de un medio. Entonces, y esto incluye, digamos, hablemos nosotros normalmente de artes plásticas porque hablamos de museos, porque hablamos ay, de como de espacios artísticos de este tipo de arte. Pero sucede también con la literatura, sucede con la danza, sucede con el teatro, con todas las Tiempo, manifestaciones de lo artístico. tiempo, porque la literatura a mí me da un ejemplo muy claro. Ujú, Salvo algunos casos, que sí los hay, los autores no publican sus diarios. Sí hay casos, yo sé, ujú. pero un escritor hace una novela y puede tener 1000 libretas con 1000 pensamientos y 1000 escritos que son para el autor, pero lo que publica es un cuento, una novela, un ensayo, otra cosa. Sí, Eh, que esos no y están en hechos otras para que artes se lean, ¿no? no están hechos para que se lean y de pronto pareciera que en otras artes eso vale madre. No, al No revés, está esa división. yo he preguntado a Ajá. varios durante, bueno,
también en este inter que no estuvimos en podcast, hicimos algunas visitas a estudios, hubo una como segunda semana del arte y tal, entonces estuve ahí, ¿sabes? Chismorreando un poco. Y Ajá. muchos de los artistas con los que yo he llegado a platicar tienen diarios, tienen documentos de sus procesos artísticos, tienen, porque pues empiezan, agarran un tema y van y exploran y apuntan y investigan, no sé qué, experimentan con materiales y cosas y así, ¿no? Suelen ser procesos largos cuando el trabajo es bueno, suelen ser procesos largos, es más o menos lo que yo he visto. Em, con todo, tú no tienes por qué entender esto, igual que tú tampoco tienes por qué leer el diario del Claro, escritor para poder claro. apreciar su novela, su cuento o el texto que haya escrito, ¿no? Em, yo misma, mis procesos de escribir, de hacer curaduría y tal, yo tengo, no solo, o sea, porque no es algo que yo haya dicho, yo porque quiero ser artista voy a hacer esto, no, sino porque para mí siempre ha sido una herramienta para entender el mundo y para, ¿sabes? Em, Ujú. pues que introspectar o yo qué sé, escribir. Y tengo chingos de cuadernos que por supuesto no espero que nadie nunca jamás en la vida lea, sería horrible, de hecho. Me imagino. Pe- Pero, todo esto es interno y el modo de presentarlo es lo que, eso es lo que, no me acuerdo si en algún punto ya lo habíamos platicado, pero si es bueno el artista, tiene mayor capacidad y mayores herramientas para expresar todo esto, toda esta complejidad del proceso, del pensamiento, de la introspección, en algo que la gente sí entienda. Otra cosa es que alguien haga una raya y una vomitada y luego te quiere explicar eso como para que tú lo entiendas. Si no es tan fácil entenderlo, entonces el trabajo artístico no es, yo diría, tan bueno, porque tampoco tendría que ser tan difícil. Y obviamente hay arte malo y hay arte bueno, porque en el mundo del arte hay muchas personas diciendo muchas cosas, como en las Gab, novelas, hay novelas buenas y novelas malas, hay autores perdón, chafas. Gab, te tengo que interrumpir, pero no, ¿Qué? no sé si en esto que acabas de decir, quiero recordar a mi amiga Belina. No, A teníamos tantos ver, episodios sin hablar de dude, ella. a ver, tiempo. Porque acabas de comentar un punto bastante válido que es de los que normalmente se trabajan desde ese punto. Si se tiene que explicar y tienes que tener todo eso para poder entenderlo, entonces no está tan bien hecho. Pues sí, Hablando de pero arte, o sea, sí, no es lo que ajá, dice ella. Ella dice digo, que todo bueno, el arte después de Duchamp es una tomadura de sí, pelo. bueno, no, Todo. sí, yo nada más digo, fue un poco por caricaturizar, pero porque hemos hablado mucho del arte conceptual y hemos hablado mucho de esta otra parte, y de Ujú. pronto es, o sea, en esta línea de pensamiento que estamos llevando en este episodio, porque también hay que contextualizar, de Sí, pronto pareciera que estamos contradiciendo, ¿no? También esta otra parte de, bueno, lo que provoca. no, no es una contradicción realmente Ajá, porque, bueno, de entrada, en ese episodio que todavía tiene su hate ahí en YouTube y así, claro. yo digo de entrada que hay cosas en las que concuerdo con Avelina Lesper. Ujú. Algunas, pocas, muy pocas, casi nada. Yo algunas más que tú, pero sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Como en que es? la ¿Por amo. qué? Te amo, Ave. Si nos estás escuchando, te quiero. No, Escríbeme. no. Este, ya ves, ya se me fue del coraje, del perro coraje, se me fue lo que iba a decir. Güey, verdaderamente se me fue el hilo. Pero bueno, allí Algunas cosas con las que estás de acuerdo con Ave. Por eso se te algunas fue. cosas de las que ella, ya. ¿Por qué lo que ella dice resuena? Pues porque hay ciertas cosas que tienen sentido, obviamente. Porque si todo lo que dijera fuera completamente disparatado y no Claro. tuviera un ancla en ningún lado, pues nadie le creería y nadie la seguiría. Sería una loquita ahí diciendo cosas, ¿sabes? Agitando el puño, gritándole a la nube. Ujú. Que lo es, pero. pero, Así pero sería tiene Flor Amargo ciertos sin actos. saber tocar el piano. ¿Sería qué? ¿Se ubicas a Flor Amargo? No. ¿Quién es Ay, Flor Amargo? bueno, luego platicamos de eso porque es una tangente enorme, pero es como si
una flor amargo que no sepa hacer música. Pero bueno, ya, continuemos. Bueno, el chiste es que evidentemente hay artistas contemporáneos buenos y malos, como hay escritores buenos y malos, como hay actores buenos y malos, como hay bailarines buenos y malos, porque la capacidad, bueno, en el caso de los bailarines, pues es quizá una capacidad más física, ¿no? Estrictamente. Pero la capacidad de comunicar, y creo que es el fondo de esto, y porque comunicólogos, hashtag comunicólogos, Claro. sí es una de las partes más esenciales de lo humano, comunicar. De hecho, yo sí creo que es de las cosas que nos hacen más, ¿sabes? Grupo, gremio, identidad, sociedad, familia. Es indispensable para los humanos que comuniquemos, y hay unas cosas indispensables de la comunicación que son, pues, las emociones más internas, lo más profundo del ser, bla, 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 que esto es, digamos, el camino, la pista de aterrizaje de los muchos productos diferentes del arte. Y atajando un poco esto que estás comentando, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en el proceso comunicativo, si lo tomamos desde lo más simple, de emisor, mensaje, receptor, ¿no? ¿Y McLuhan. contexto? ¿Mm? McLuhan. McLuhan, sí, que bueno, bueno, no vamos ahorita a entrar. Historia de las teorías de la comunicación. Porque te voy a decir esto, sí, esto no es McLuhan, esto es la aguja hipodérmica, esto es previo, pero no, vamos a hablar ahorita de... Me vas a regañar. Sí, ya te iba a regañar porque... Pero bueno, no, el tema es que si hablamos así de lo clásico de tiene que haber un emisor, un mensaje, un receptor, un canal y un contexto. Esto que estás diciendo que hay que comunicar es porque estás pensando, tú como emisor tienes un receptor. Ese receptor, pues es alguien, son los demás. Y creo que ahí está el punto donde creo que la línea a veces en el arte se desdibuja. Sí. Ahí hay a veces una disociación, ¿no? ¿Quién carajos es el receptor? Porque yo puedo, en un proceso artístico, escribir algo que me está saliendo así del alma. ¿Y dónde está la línea de decir, dude, esa era una catarsis para mí? Esto es un mensaje para que alguien puede entender, que alguien puede tomar. Ahí yo creo que Es esa línea. También la cosa es que hay como o sea, ¿hace cuántos miles de años que los humanos tienen manifestaciones artísticas de cualquier tipo, ¿no? Desde la arquitectura. O sea, la arquitectura es una súper sofisticación de una necesidad muy básica de tener un techo donde refugiarte, ¿no? O sea, claro, no era para nada indispensable que existieran las pirámides de Egipto, ni las mayas, o sea, esa es una súper sofisticación de una necesidad muy básica. Para decir que, pues, elementos identitarios, épocas en las que se vivió, la sociedad, las jerarquías, bla, 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 ¿no? Desde entonces hasta ahora, los lenguajes artísticos sí se han sofisticado muchísimo. O sea, también es un poco, o sea, ¿cómo explicarlo? Evidentemente es más fácil si tú emites un mensaje como súper amplio, que lo entienda un montón de gente, ¿no? Eso no necesariamente significa que lo que tú estás diciendo sea más relevante o menos relevante, solo que lo entienden más personas. También hay una historia dentro del arte en la que los lenguajes se han complejizado porque pues ha entrado más lo intelectual. ¿Qué? Tapona, tiempo, pero es que dices que la relevancia no tiene que ver con la cantidad de personas que lo entienden, pero en teoría, no en toda la teoría general, pero en cierta teoría del arte también es que una obra artística es universal. No necesariamente. No necesariamente. Pues no, porque, o sea, hay artistas, no sé, de la India, que digamos en el contexto de la India, y es un país gigante de millones y millones,
pues serán muy relevantes y aquí no los conocemos para nada, ¿sabes? Entonces, Ok. hablar de Universal, pues me parece muy ambicioso. O sea, Sí, bueno, realmente todo está Universal bastante acotado. pero pues que sí hable por lo menos a naturalezas compartidas, ¿no? A la mayor cantidad de, pues sí, de naturaleza compartida humana, Pero inclusive, como acto comunicativo. sí, pero inclusive, por ejemplo, me pasaba a mí cuando vivía en España, yo vivía muy cerquita del Reina Sofía, yo vivía en un barrio como de inmigrantes que se llama Lavapiés, que Ok. es un barrio con mucha ondita, pero con muchos inmigrantes de todos tipos, ¿no? Entonces, pues por eso justo tiene ondita. Creo que Eh, nunca te había oído una frase tan white chican, pero venga. bueno, pues, ¿qué querían? Ni modo. Cuando, sí, tal cual fue completito. Ya, ok. En fin, este, normalmente me iba a trabajar y a estudiar y así a la biblioteca del Reina Sofía, porque pues tienen una biblioteca súper especializada de temas de arte y arte contemporáneo y tal, y luego veía pues siempre las exposiciones y así. Entonces, a mí me daba la impresión de que muchos de los artistas que se presentaban en las exposiciones temporales en el Reina Sofía eran artistas como muy relevantes en Europa o en España. Cero, yo tenía ninguna idea de quiénes eran. Y tampoco es como que yo fuera una desconocedora del mundo, ¿sabes? Pero hasta en eso, o sea, los contextos son muy determinantes. Porque muchos yo decía, bueno, ¿y esto qué? ¿Y este mapa tejido? ¿Y esto qué chingados? Esta cajetilla gigante de cigarros. O sea, como que yo me lo veía, me costaba mucho más trabajo entrarle y tenía que hacer como una investigación más amplia de quién es este chingado señor y por qué está aquí en el Reino Sofía, ¿sabes? Ujú. Este, siendo que aún, o sea, siendo que yo estaba estudiando una maestría al respecto. Entonces, mmm, claro, de entonces a ahora, pues ya ha pasado mucho tiempo, también te vas adecuando a ese tipo de lenguajes, pero, o sea, yo creo que por eso entiendo mucho esta sensación de la gente que se identifica con Avelina Lesper, ¿no? Y que llega y ve una exposición y dice, ¿y esto qué chingados? Pues es que a todo el mundo nos ha pasado, pero también hay que entender que pues cosas son el contexto, cosas son los artistas, y de todos modos en esto había artistas que sí entendía, que sí apelaban a mí y que en ese sentido, digamos, serían más, pues no diría universales, pero que teníamos contextos más compartidos quizá, o más cerca de lo latinoamericano, menos del europeo quizá. Claro. Y creo que dijiste algo importante. Y tomando en cuenta esta división que estamos, o sea, bueno, esta conceptualización que estamos haciendo del por qué exponer, Ujú, pensándolo desde el punto de vista de elementos de comunicación, pues tienes al emisor que es el artista. ujú, Tienes al receptor que es, pues, el público. Y es importante el canal. Es decir, esto que dices de, a ver, ¿por qué están en el Reina Sofía? ¿No? ujú. Eh, Exacto, el a qué canal. voy? Si yo puedo tomar un dibujo de mis sobrinos y ponerlo en mi refri. Para mí es muy valioso. Ujú, Para mí es una galería increíble y cuando vengan mis sobrinos a la casa van a decir, ah, mira, ese dibujo lo hice yo. Y quien venga a mi casa le voy a presumir el dibujo de mi sobrino y puede ser que les importe un carajo, pero para ujú. mí va a ser bonito poder decir, mira, tengo un original, ¿no? De Daniel o de Andrés, ok. Pero si yo agarro ese mismo dibujo y pretendo ponerlo en el Reina Sofía, probablemente levante alguna ceja, Sí, ¿no? Probablemente. Mi punto es que a veces con el arte contemporáneo, esa ceja no sé qué tanto se levanta. Porque depende de qué pasa. Yo, si lo hago, venga, ¿no? ujú, Ahora, si yo fuera un artista contemporáneo y agarro el dibujo de mi sobrina y lo pongo en el Reina Sofía,
es un hitazo. Si yo soy Catelán, agarro el sobrino de Mini Catelani y lo pego en una galería muy famosa. Dude, tiene más éxito que el plátano, probablemente. ¿No? ¿No crees? No. No, este es muy el argumento que he visto yo muchas ¿Sí? veces en internet. Bueno, yo lo he escuchado tal cual, ¿no? Como de gente diciendo, esto lo pudo haber hecho mi hijo. No, es que no voy por ahí y realmente no es este lo pudo haber hecho mi hijo. No, acá lo que digo, sí, no, porque no, yo estoy también en contra de ese argumento de esto lo pudo haber hecho mi hijo. No, yo aquí lo que digo es que a la hora de escoger una galería para exponer una obra, Ujú. el refrigerador de mi casa es un muy buen lugar para el arte de mis sobrinos. Aquí es que estoy Es la galería pensando, natural. sí, pero es que estoy Ahora, pensando que hay una diferencia sustantiva en lo que tú estás y diciendo. perdón, como artista conceptual, como parte de mi trabajo, es sacar las cosas de contexto y ver qué provocan. Ujú. Y no tanto de esto lo podría hacer mi hijo, sino sacar las cosas de contexto y ver qué provocan. Pues entonces a lo mejor, siendo yo un artista muy famoso, lo hago. Si no lo soy, no. Ya, sí, pero Ese es mi punto, porque, no tanto de esto lo podría sí, hacer mi hijo. ok. De nuevo, justo me sirve para retomar lo que quería decir. Hay una cosa que es importante en el hecho de quiero exponer como una persona que tiene un mensaje que dar y es la intencionalidad. Entonces, un niño no tiene la intención de comunicar la profundidad del ser ni nada, el niño está jugando. Los resultados de ese juego tú lo puedes decidir si lo pones en el refrigerador o lo guardas en una carpetita o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, eso no es un producto comunicativo, es un juego y tiene un valor sentimental, ¿no? Y Ujú. por eso los papás lo ponen, porque te quieren, ¿no? Porque les interesa que tú te sientas reconocido, que te sientas valorado y tal. Pero si tú fueras un artista contemporáneo y tú recopilaras un millón de dibujos de niños alrededor del mundo y los pones en un museo, tienes una intencionalidad. Estás buscando Claro. dar un mensaje muy claro, muy razonado y tal. Y en ese sentido son dos cosas muy diferentes, aunque el Sí, objeto es el mismo. uno es una exposición plástica sentimental en el refri, Ujú. que solo le importa a la familia, el otro es un ready-made de un artista contemporáneo. Exacto. Pero tienes una cosa que decir, tienes algo que decir sobre la infancia, o yo qué sé, ¿no? ¿Y no te explota un poco la cabeza que lo único que cambia es el lugar No, y la persona que lo pone? A mí sí. pues es que pero O no sea, tiene y no mucho estoy en contra, sentido. ¿eh? O sea, no me estoy quejando así de, oh, es que el arte, no. Me parece un proceso muy loco. O sea, a mí me parece, o sea, sí me explota un poco la cabeza que el mismo objeto eh, cambia, por cambiarlo del lugar, cambia tanto el mensaje y en la intencionalidad de exponerlo o no y todo lo que puede significar. ¿A qué voy? Para mi sobrino puede ser muy importante que esté en el refri. Ujú. Eh, y ese fue, no era su intención comunicar algo sobre la profundidad del arte. Pero a mí ese mensaje como artista, porque yo soy un artista contemporáneo muy cabrón, a mí eso me movió una sensibilidad y dije, esto lo voy a recopilar y lo voy a llevar a las galerías más cabronas de París. Y a partir de eso, yo diseñé un mensaje, pero vaya, no surge de la nada. O sea, yo lo veo como una... eh, como unas vueltas que da esa misma intención humana de exponer. Sí, pero por ejemplo, en este caso tuyo, Y giros del pensando, mensaje. sí, es que Es lo que me vuela la cabeza. Ajá. ahora estoy por terminar
Y entre que me urge y no, porque ha sido un proceso chingón, grato, difícil, cansado, bla, bla, bla. La curaduría de... La Ajá, curaduría de la exposición que ya para este momento para cuando salga qué este bien. episodio, seguramente ya está abierta al público. Y ya habremos ido. Ya habrán ido. Bueno, yo les puedo decir que nada de las exposiciones es espontáneo. Nada es como, ay, yo quiero poner esto aquí. No, todo tiene un proceso, todo se negocia, todo se cuida, todo ¿sabes? Se lleva, se trata, bla, bla, bla. Y detrás del mensaje de una exposición, o bueno, ha sido como un esfuerzo mío y de las artistas y de la galería y del proyecto y tal, un esfuerzo comunicativo súper intenso, pero yo escribí el texto curatorial y luego se lo pasé a Cami porque necesitaba unos ojos que no fueran los míos Ujú. para, para darle una leidita. Por cierto, Cami soy yo. No, Cami Para quien no sepa, así es como me dicen fuera del podcast. Gaby de Digo Gab. mi Cam. Se lo pasé para que lo leyera. Este es su texto, es una cuartilla, es menos de una cuartilla. O sea, es una cuartilla con mucho espacio. Muy bella, por cierto. Gracias. Esto no solo ha sido el producto de estar rumiando mis propios pensamientos y regresando a textos viejos, buscando mi pinche blogspot, mi pinche Tumblr, revisando mis viejas libretas, Tu mis fotolog. subrayados nunca tuve fotolog, mis subrayados de libros viejos, Tu para paseo darme por la cuenta memoria. de que este era un tema que yo había traído durante, o sea, casi una obsesión, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, no es fácil, como no es fácil para mí, como no es fácil para los artistas, que aterrices en un tema de algo que te parece relevante decirlo y encontrar el modo de decirlo. En este caso es toda una gestión, ¿no? De encontrar a las artistas que me parece que lo dicen en un espacio donde vamos a hacer cierta cosa, cierta otra no, y luego lidiar con todos los imponderables de que si la pared, que si el clavo, que si la pintura, que si el no sé qué, todo, que si están en no sé dónde, que si el marco está más grande, está más chico, y lidiar con todo eso, que esos son los gajes del oficio curatorial. Por eso digo que es como, no es fácil, no es fácil encontrar un tema y ser bueno expresándolo, y luego no es fácil que alguien simplemente agarre y diga, bueno, mira, bueno, hay de todo. O sea, ya no me voy a pelear como con lo bueno y lo malo, pero en ese sentido creo que es em, entender todo el proceso, o sea, en esa exposición, este proceso mío que solo en el transcurso de esta exposición lleva ya meses, muchos meses, pero viene desde mucho antes, viene desde muchos años, viene desde haber estado pensando esto con constancia, ¿sabes? En lo cotidiano, de haber escrito mucho sobre eso y demás, aterriza en un texto y en una sala de exposición. Entonces, pues, ¿por qué exponemos? En este caso, yo no soy quien expone, la obra no es mía, pero lo que tengo que decir con ella sí. Ujú. Entonces, expongo yo esto porque creo que eso es algo importante, creo que eso es algo que mucha gente puede entender, con lo que se pueden relacionar. Sí hay evidentemente mucho de mí allí, o sea, mucho de mis propias reflexiones, vaya, no de mi, bueno, sí, también de mi corazón y de mi cansancio y de mi cerebro y todo. Claro. Este, y lo pones allí, o sea, lo montas porque tú crees que esto es algo que la gente vale la pena que vea. Y el esfuerzo es que lo hagas de la mejor manera posible para que esto se entienda. Claro. Qué bonito. Y ya. Y escuchándote, y muchas de las reflexiones que yo he traído en cuanto a esto de exponer, yo soy un convencido de que
ya sea que escribas, que pintes, que hagas escultura, que tejas, lo que sea, que te guste bordar, cualquier creación que tú hagas, a fin de cuentas es poner tu pensamiento en un objeto material. Sí. Y ese objeto material, incluso siendo palabras escritas en un soporte, lo que sea, ya que salen de ti, son susceptibles a ser interpretadas, leídas o no, hechas pedazos, editadas por alguien, copiadas y Juzgadas. juzgadas, en una palabra, expuestas. Exacto. Y no sé ¿Viste? cómo se toma tan a la ligera de pronto, o sea, yo, y este es un tema que yo traigo, ¿sabes? O sea, no estoy juzgando como a las personas que lo hacen, realmente es un tema que yo me pregunto. ¿Cómo te puedes tomar de pronto a la ligera? O a lo mejor soy mucho más aprensivo. El exponerte, el exponer eso que salió de tu cabeza. Lo estamos haciendo nosotros con el podcast. Sí. Habrá quien esté de acuerdo o no. ¿Por qué publicar un podcast? Porque nos divierte, porque nos pega la gana y le damos enviar, ¿no? O sea, lo hacemos. Pero pueden interpretarlo de 20,000 maneras, editar, sacar de contexto, cualquier cosa. Como de hecho lo hacen. Y pasa. Pero a fin de cuentas es un proceso bastante... me causa aprensión y al mismo tiempo me parece liberador. Es decir, esto salió de mi pensamiento, lo puse en algo material o sonoro o lo que sea, y ahí está. Y que el receptor posible haga con eso lo que se le pegue la gana. Es un tema bastante pesado. Sí. Y ojo, tú y yo estamos hablando en un podcast de museos y estamos ahorita ya hasta metiéndonos como hasta en rollos personales, filosóficos, pero va a haber cosas que tú y yo no vamos a exponer. Siempre. Hay cosas que no exponemos normalmente. Ese criterio de exponer o no exponer me parece... es un filtro tan personal y tan interesante y que puede definir a quién es artista o no. Sí, exacto. Porque allí hay todo un tema de sensibilidad, ¿no? Porque hay, bueno, de sensibilidad y de capacidad de comunicarlo. Porque hay a lo mejor quien siente muchas cosas y lo introspecta y vive en su mente, pero nunca puede hablarlo o decirlo, escribirlo, pintarlo o bailarlo. O lo hace y jamás se lo enseña a nadie. También. Y creo que eso puede ser muy fuerte. A mí sí me ha volado un poco la cabeza. Me acuerdo que me decías que si conocía ejemplos de gente que hubiera hecho algunas obras que nunca pensaran que fueran a verse. Sí, porque y los justo hay. Esto surge... Está, por ejemplo, esta fotógrafa Vivian Maier, hay un docu muy bueno de ella, que era una mujer X, ella era niñera y así, pero todos los días tomaba fotos, tenía cajas y cajas y cajas de rollo sin revelar en su casa, y eran fotos de vida cotidiana de Nueva York, y hay fotos muy buenas, muy buenas, y realmente es como una sensibilidad. Que nunca expuso. Nunca ni siquiera las reveló. ¿Qué cantidad de arte habrá en cajas de zapatos, en bodegas de gente que creó y nunca expuso? En libretas arrumbadas, Y qué bonito, ¿no? Pensar en eso. En parte también me parece muy lindo también el pensar, a lo mejor la mejor novela de la humanidad hasta hoy. Nadie la ha leído. Nadie la ha leído, ni la va a leer porque está en un cajón, en una casa, en un ático que ya nadie visita. Pero tan humano es eso, como decir, como ponerte allá afuera, como exponerte, ¿sabes? Tal cual, para ver si los demás lo entienden, lo ven como tú lo ves. Y de eso hablaba con que me vuela la cabeza con ese filtro y esa diferencia de mensajes, porque puedo yo ser un artista muy reconocido que publica, ¿no? Y hace cosas, y que de pronto, que era la otra pregunta que te hacía, porque es la otra parte. Yo soy un autor o un artista muy famoso y voy a exponer sin mi nombre.
A ver Eso qué también pasa. ha pasado, bueno, y en literatura hay mil ejemplos, ¿no? De gente que escribió con seudónimos, mujeres que escribían con seudónimos de hombres, los hay muchos, pero también esto es otra cosa que estaba yo pensando. ¿Cómo puedes saber si lo que hiciste tú es bueno si nadie lo ha visto? Porque que eso sea bueno, que eso se entienda, o sea, por ejemplo, tú escribes algo. Cuando estábamos en la universidad teníamos una clase bueno, teníamos guionismo y teníamos varias clases donde escribíamos. Y parte de una de estas clases, creo que era narrativa, era sentarnos, o sea, nos ponían nos asignaban una tarea. Tenemos que escribir un X texto con ciertas condiciones o cierto tema. Y gran parte de la clase era em, o sea, leer tu texto enfrente de los demás, escuchar los demás textos de todos y encontrar el modo de dar comentarios, porque evidentemente esto también es un tema de práctica. No naces sabiendo hacer las cosas, nadie nacemos con la capacidad innata de comunicar artísticamente, también es algo que tienes que aprender con técnicas, ¿sabes? Cómo agarrar un pincel, cómo usan las pinturas o lo que sea. Entonces, ¿cómo podrías saber si lo que tú estás haciendo es bueno si nunca lo expones? También esa es otra pregunta. Digo, no lo dudo que pueda haberlo, Sí, no, quién sabe. pero ¿cómo podrías saberlo? Me lleva a pensar en este libro de La conjura de los necios, Ajá. los cuadernos de Ignatius. Que bueno, también, y hay un montón de ejemplos en la literatura de gente que dice, pues, o sea, que escribe, incluso puedes estar escribiendo tú creyendo que es la obra maestra de la humanidad, pero que no la vas a enseñar a nadie porque el mundo no la merece. Y luego también, Y por puede ser ejemplo, una basura. tienes una cosa volando ahí como un mosco, creo. Entró una nube de moscos a mi estudio, de hecho. Entonces estoy, para quienes estén viendo el video, realmente estoy sufriendo un poco por la Sí, se cantidad de ven, moscos se que... ven en Entró la una nube, cámara, te juro. están volando así cerquita de la cámara. No es broma. Es más, gente del podcast, voy a poner pausa rápidamente. Y bueno, una disculpa, hubo una pequeña pausa porque me estaban atacando los moscos y me estaba prácticamente desangrando. Pero creo que nos sirve también para ir cerrando porque creo que ya se nos va el tiempo. Y, Tengo suerte yo que no estamos en la misma habitación, ajá, porque yo soy esa persona a la que le pican todos los mosquitos, todos, o sea, hay gente junto a mí, no les pican, me pican todos a mí. híjole, creo que podríamos ponerlo a prueba estando los dos aquí en mi Pongámoslo estudio a prueba. porque yo soy ese magneto yo me considero un imán de moscos. O sea, solo en este ratito ya tengo como 3 piquetes. Entonces podríamos ver quién es más delicioso. Obviamente yo. Ah. No lo voy a discutir porque Está no bien, pienso estás ok. dudar de tu deliciosidad para los moscos. En ningún aspecto, Gab. Tú eres increíble, genial, gobiernas galaxias y no voy a poner en duda si dices que eres deliciosa en cualquier aspecto. Yo lo creo, lo apoyo y estoy contigo. Toda roja me puse, güey. Pero bueno, Vamos cerrando. hablando de toda roja y expuesta, hablemos Ah, de 3 completamente. puntos para este dilema de exponer o no exponer. Esa es la cuestión. Pues yo creo que el primer punto sería entender que exponernos es, yo diría, parte de lo humano. Es así, es ley de vida. Es algo con lo que nacimos, a lo que no todo mundo se dirige, no todo mundo tiene esa necesidad, pero sí como humanidad es algo que existe y sucede y ha sucedido siempre. Entonces, pues por eso lo hacemos, porque es un modo de conectarnos, es un modo de comunicarnos, es un modo de expresar lo que es importante para nosotros, en lo individual, para nosotros como sociedad, desde lo bello, desde lo crítico, desde lo feo inclusive, o sea, es esa necesidad, es esa importancia. Ese yo creo que es el punto 1. Me gusta. El 2, yo creo que es justo como lo que tú decías, ¿no? No todo
lo que se expone, o sea, entendiendo la magnitud y la amplitud de esta necesidad humana, evidentemente tendríamos que tomar en cuenta que no todo lo que se expone es la mejor calidad posible de la comunicación humana. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas, hay cosas medianas. Claro. Dentro de todo eso hay una sofisticación, hay muchos años de historia, bla, bla, bla. Entonces, entender que las cosas que ves expuestas no necesariamente significa que estás viendo lo top de lo top de lo top. Simplemente es algo que está ahí para que tú lo veas. El top, 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 top. Ajá. 31 minutos. ¿Se equivocó de piso, señora? Súper, no sé por qué. Pero bueno, sí, no porque lo veas expuesto significa que es bueno. No necesariamente, no. O sea, hay más criterios que eso para que una cosa esté puesta en una pared, ¿no? Y como ya dijimos, hay cosas buenas, malas. O sea, no todo te va a apelar, no todo lo vas a entender, no todo te va a gustar y no tiene por qué. Pero habrá cosas que sí te lleguen muy al fondo. Eso es lo más chido. Eso es. ¿Y cómo vas a saber si algo te llega a lo más profundo? Si no lo ves, pues tienes que ir viendo muchas cosas, ¿no? Eso es importante. Y me gusta que tu punto de vista normalmente es desde el consumo, Uh-huh. pero viéndolo desde el otro lado es, ok, puede ser que te animaste a exponer. Entiende que no por eso le va a gustar a la gente. También, exacto, ¿No? exacto. No todo. Ajá. No a todos les va a gustar lo que hagas. Eso será parte de la frustración de los artistas con lo que tengan que aprender a lidiar sus propios gajes de su oficio. Con todos, ¿no? O Sí. sea, sí. Cuando decides, es que, y un poco, ahora sí que yo poniendo mi punto 4, Uh-huh. es que cuando decides exponer algo, ser conscientes del peso de la palabra, de que estás exponiendo, Uh-huh. y que si es algo personal, estás exponiéndote. Uh-huh. Así como nosotros estamos exponiendo nuestros puntos de vista, en realidad de brayes, en este episodio, sobre este tema, que pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo, lo que nos gusta es generar este diálogo, Ajá. pero vaya, puede no gustar, puede gustar, pero nos estamos exponiendo. Exacto. Y eso requiere valor si tomas en cuenta el peso de la palabra. Y creo que esa palabra ha perdido mucho peso en estos años, y voy a sonar otra vez muy tío, pero que estamos sobreexpuestos por las redes sociales y por la facilidad de tuitear, de hacer una historia de cada momento de tu vida, tuitear todo lo que estás pensando, tomarle fotos a todo lo que comes. Entonces de pronto pareciera que exponer es como muy sencillo, ¿no? Y esos criterios creo que es importante pensar en ellos. No tengo ni siquiera una postura muy, muy clara de sí, no, hazlo, no lo hagas, no. Simplemente pensar en ello, pensar en qué expones. Y cuando Sí. quieres comunicar algo, ¿dónde lo haces? Hacerlo con intención, ¿no? O sea, lo que quieras Con decir, intención. hacerlo con intención. Que esto es algo que yo de hecho hago de manera muy consciente porque la vida ahora me relaciona con gente más joven que yo. Y entonces, siento que nosotros crecimos en un mundo donde durante un buen tramo de nuestra vida no existió el internet y ahora existe. Entonces, para nosotros hay una clara diferencia entre el mundo y el mundo del internet. Sí, en nuestra universidad el celular era Viborita Nokia. Claro, sí. Era con lo que hacíamos nuestros propios tonos con el celular. Sí, güey, cuando estábamos en la universidad, tener un USB era así como la puta cumbre de la tecnología, güey. Un USB como de 512 megas. Y los USB se quemaban y perdías ahí tu tesis, true story, pero bueno, sí. Exacto, true story. Y entonces para mí siempre esta clara diferencia ha sido también un modo de entender qué cosas se comunican y otras no. Por lo cual
Yo nunca pongo toda mi vida en las redes, ni escribo todo lo que me pasa durante el día, ni cada pensamiento de mi mente, ni nada. Inclusive, aunque parezca que sí, bueno, tampoco tuiteo mucho, pero las cosas que pongo, o sea, están curadas. ¿Por qué curadora? Hashtag curadora. Hashtag curadora. O sea, tengo muchos borradores, pues, de cosas que se me ocurren y luego digo, esto no, y no los publico. Y lo mismo con las Justo. fotos y lo mismo con las cosas, ¿no? Entonces, igual que cuando decides exponer, estás, pues, tal cual, exponiéndote, estás poniendo fuera de ti algo para que lo vean los demás, pues yo creo que esto mismo, ya aterrizándolo tal cual en siglo XXI, siglo XXI, pues eso es lo que haces, te expones con las redes, ¿no? De ahí el tema creo que es lo más fácil de entender, la naturaleza humana de exponernos. Sí. Y creo que con esa idea podemos ir cerrando. Gab, qué gusto platicar contigo otra vez. ¡Ey, Micam! ¡Ey! Y pues, redes, ¿dónde encontramos a todo lo de museos? Estamos en @demuseos en Instagram, en Facebook, @demuseosmx, Twitter. Ahí pueden, Twitter. ahí exponen todo lo que van haciendo. Ahí exponemos. Y y la página web es demuseos.mx. ¿Y tú, Micam? Yo, donde me expongo en mis redes sociales es en @doncamisa y @doncamisa_edu, donde expongo cosas más seguras y de educación y ese tipo de cosas, no tanto mentadas de madre a, no sé, Megacable o ese tipo de cosas. Que es básicamente lo que tuiteo. También esas cosas se exponen. Es para exponer. Cosas quejiches, para exponer a las empresas. A las malditas Pero empresas. bueno, Gab, muchísimas gracias, qué gusto. Igual, Micam, te quiero. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Hasta la próxima.